de los grupos parlamentarios y ordenado además por la Junta de Portavoces, tenemos, siempre que realizamos un acto, lo mismo de carácter político, de carácter social, cualquier acto que hacemos, guardamos un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a las víctimas del COVID-19. Les ruego se pongan en pie y guardemos ese minuto de silencio. Luces de carburo al Cristo seguían y eran los dolientes como minericos por la galería. ¡Ay, Cristo de los mineros! Quisiera bajar al pozo de la mina de tu pecho, donde el candil no se apaga ni hay peligro de barreno. Jueves Santo, noche quieta, sale el Cristo en procesión y al pasar por la glorieta canta Pencho una saeta y otra canta Encarnación. Seguirilla y minera al Cristo de los mineros. Es una de las saetas, en este caso, de este libro que vamos a presentar, que desde el primer momento cuando la leí me llegó, porque esta casa, y aprovecho y hago un inciso, esta casa está estrechamente relacionada con la Unión desde muchísimos años, yo diría que desde sus inicios. Esta casa es apoyo y sponsor del Festival Nacional del Cante de las Minas, el festival más importante del mundo del flamenco. Esta casa, precisamente, y gracias a mi buen amigo Pedro López, su alcalde, que está aquí, estrechó también los lazos, precisamente desde que Pedro es alcalde y yo tengo el honor de estar aquí, estrechamos más los lazos todavía con la Cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros, que, como saben, es santo y seña de identidad de la Unión. No hay ideología política, no hay nada, el Cristo de los Mineros es otra cosa. Y también la Asamblea, insisto, por un expreso deseo de mi amigo Pedro López, se identificó también con la Cofradía del Cristo de los Mineros. Por eso, al encontrarme esta saeta de Ginés, pues me llegó todavía más adentro, porque cerraba ese círculo de la unión de la Asamblea Regional con el municipio de la Unión, con el cante y, en este caso, con las saetas. Bienvenidos, señoras y señores, a la presentación de este libro, Letras del Arte Hondo. Señor vicepresidente de la Cámara, señor secretario de la Mesa, señor viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor portavoz del Grupo Vox, señoras y señores diputados, señora secretaria general de la Asamblea, doña Encarna Fernández de Simón,
querido alcalde de la Unión, querido Carlos Egea, doña Gertrudis, que ya hemos hablado antes, sean todos ustedes bienvenidos. Doña Génesis García, que me acompaña en la mesa, y mujer de don Ginés Jorquera, doctora en Filología por la Universidad de Murcia y precisamente especialista en análisis de textos en el Código Lingüístico y Mensajes en la Comunicación Social, es el alma mater de esta publicación, aunque ella dirá, estoy seguro, que el alma es Ginés, pero el alma mater de esta publicación, 3 años, me decía doña Gertrudis, que había estado en la génesis del libro. Querido Carlos Egea, presidente de la Fundación, gracias también, porque su trabajo ha sido más que necesario, diría que imprescindible, para que el libro esté en la calle y vea la luz. Bueno, es un libro que viene a esta Asamblea Regional porque esta es la institución que representa la voluntad de los ciudadanos y que desempeña, como todos ustedes saben, el mandato del Estatuto de Autonomía. En este Parlamento, pues hemos tenido de todo. Por este Parlamento se han celebrado plenos infantiles, precisamente de la Asociación Aldeas Infantiles, hemos tenido debates universitarios, presentación del prestigioso Cante de las Minas, por cierto, hace un mes o menos que lo tuvimos, la presentación del Cante de Loferro, tenemos la presentación siempre también de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de los Alcázares, las fiestas de Lorca, cartagineses y romanos, fiestas de Murcia. La Asamblea es un órgano, y en este caso una casa, que quiere hacer realidad, que es verdad y es cierto que es la casa de todos los murcianos, y se abre a cualquier actividad social o cultural que se nos pida realizar aquí en esta sede del Parlamento Autonómico. Y hoy pues nos toca presentar un libro. Por cierto, en un día de una hermosa efemérides histórica para el libro y para el pensamiento. Hoy, hace 250 años, fue precisamente el 1 de julio de 1751 que el pensamiento cambió. Hoy apareció el primer tomo de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Y cambió el pensamiento del mundo y cambió todo lo que se conocía hasta ese momento. Pues apareció tal día como hoy, curiosamente, hace 250 años, una efeméride de esa magnitud que revolucionó no solo el mundo del pensamiento, sino incluso el mundo del libro. Pues 250 años después tenemos un libro que presentar aquí, en esta casa. Presentamos la obra de una persona muy vinculada profesionalmente a este Parlamento. Ginés Jorquera fue el secretario general de la Asamblea Regional durante 13 años. Les confieso, yo no tuve ocasión de conocer personalmente a Ginés. Me lo preguntaba Gertrudis hace un momento, no coincide nunca con Ginés, pero son tantos y tan sentidos los comentarios que me han hecho todos los profesionales de esta casa que prácticamente es como si le hubiera conocido. El señor Jorquera realizó una labor destacadísima en la Asamblea Regional. Tuvo además la complicada tarea en aquellos años de planificar lo que sería la primera estructura administrativa de la Asamblea Regional y, por supuesto, del personal de la institución. Y encontró pues esa fórmula que permitió, digamos, consolidar la situación laboral de las personas contratadas de la Asamblea en aquellos inicios de la aventura autonómica de la región de Murcia. Ginés fue secretario general de ilustres presidentes aquí presentes, don Manuel Terabueno, don Miguel Navarro, que en paz descanse, don José Plana, presidentes y antecesores míos en este Parlamento. Y fue además conocido, y todavía hoy se le recuerda, por su contundencia en los informes jurídicos, que también dicen compatibilizaba con profundos silencios. No era hombre de muchas palabras. Era un hombre, me cuentan,
me cuentan los funcionarios que tuvieron la suerte de trabajar con él, culto, afable, tolerante, riguroso, solidario, a veces irónico, pero sobre todo, me decían, un enamorado de la unión y un enamorado precisamente del mundo del flamenco y del mundo de la cultura popular. Un artista, en definitiva, que no quería protagonismo alguno para él, como tampoco tuvo durante el tiempo que anduvo por los pasillos de esta casa apego alguno al poder o incluso a la llamada espuma, ¿no?, del protocolo institucional. Creo que era justo que la presentación de este libro se hiciera aquí en la casa, porque transcurridos 24 años ya desde que dejó de prestar servicio en este Parlamento, pues sigue siendo recordado, reconocido y admirado por el personal de la casa. Bien, y ya pues sin mayor preámbulo, porque tienen que hablar ellos, que son los verdaderos protagonistas, voy a hacer la palabra al presidente de la Fundación Caja Murcia, que es la patrocinadora oficial del libro, al excelentísimo señor don Carlos Egea Crauel. Don Carlos. Muchas gracias, presidente. No sé si se oye aquí. Sí, se oye. Sí. Buenos días, excelentísimo señor presidente de la Asamblea Regional, querido Alberto, representantes de los grupos parlamentarios, querida Génesis, alcalde de la Unión, amigos, amigas y amigos. Es una gran satisfacción para mí estar esta mañana en la Asamblea Regional, la casa de todos los murcianos, para presentar Letras de Arte Hondo de Ginés Jorquera. Una persona muy querida en esta casa y en toda Cartagena, que sentía una gran emoción por su tierra, sus gentes y lugares, y que presumía de haber nacido en un barrio tan castizo y cercano a donde nos encontramos como el de Santa Lucía. Este libro, que es el motivo que hoy nos convoca aquí, recoge todo el humanismo del que Ginés era poseedor. Sus dibujos, su poesía y su poética están presentes en esta joya. Unos poemas que Ginés compuso, algunos de ellos inspirados en las figuras de nuestra literatura, como Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo, y en los que el autor nos desgrana la forma en la que el cante hondo bebe de la poesía popular. Sin duda, esta es una de las lecciones que Letras del Arte Hondo arroja y que, como muy bien describe el crítico literario y recientemente nombrado académico de la lengua y excelente amigo José María Pozuelo y Bancos, en España no debimos descuidar nunca algo que formó parte durante siglos de la lírica tradicional vehiculada por el cante que lo culto y lo popular anidaron en un maridaje, del que poetas y músicos como Manuel de Falla, por ejemplo, y Federico García Lorca no fueron creadores, sino descendientes. Quiero destacar que Ginés era ante todo un humanista, un poeta flamenco, apasionado de la pintura, de la tauromaquia, de la poesía y un cinéfilo de altura. Era un gran amante del flamenco y creó bellísimas coplas que han interpretado artistas de gran peso. Una devoción que sin duda compartía con su querida Génesis. Con una sólida formación académica como experto en Derecho Administrativo y en Ciencias Políticas y una intachable trayectoria profesional, primero como secretario del Ayuntamiento de la Unión, seguidamente como oficial mayor y secretario del Ayuntamiento de Cartagena y finalmente como secretario general en esta Asamblea de Cartagena, me consta que sus informes jurídicos eran verdaderas obras de arquitectura legal. Sin duda, la honestidad, profesionalidad y la coherencia han sido los tres pilares sobre los que se ha sustentado su vida profesional. Pero sus inquietudes traspasaban lo meramente profesional, siendo el mundo de la cultura otra de sus grandes pasiones. Por eso, cuando la Fundación Caja Murcia recibió la invitación para colaborar con la publicación de este libro, lo hicimos con muchísimo afecto y con el reconocimiento que se merece la figura de Ginés. Esta colaboración se enmarca dentro del apoyo que la Fundación Caja Murcia viene realizando desde hace más de 3 décadas al flamenco, un arte declarado Patrimonio Inmaterial Cultural de la UNESCO
y una de las expresiones más genuinas de nuestro país, que sin duda alcanza una de sus máximas expresiones en el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión, del que está a punto de arrancar una nueva edición y del que Ginés fue secretario muchos años. Y volviendo a lo que nos ha traído aquí, la presentación del libro Letras del Artejondo, quiero reiterar mi satisfacción por estar en este acto tan entrañable y les animo a la lectura de esta joya, dejando ya la presentación en manos precisamente de la persona que ha hecho el libro. Y yo le diría que para mí Génesis es un libro sensible, sentido y esmerado. Enhorabuena, Génesis, y muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues procede ahora precisamente que la responsable de la edición del libro, además doctora en filología, esposa de Ginés, haga uso de la palabra. Doña Génesis, cuando quiera, por favor. Yo voy a empezar mi intervención con un memorial de gratitudes vividas el día en el que murió Ginés Jorquera, el 31 de mayo del año 2020, retirado como secretario general de esta Asamblea después de haberlo sido del Ayuntamiento de Cartagena y del de la Unión. Pero el tiempo teje rápidamente un manto de olvido sobre los protagonistas de la función pública, y más en su caso, con su rotunda vocación de anónimo, tal y como una vez se lo dijera la alcaldesa de Cartagena, en vista de que rechazaba colocarse en los lugares preferenciales que el protocolo le asignaba. Afectados además por las dificultades de aquellos años, de aquellos días, yo hubiera comprendido la ausencia de recuerdos. Pero al recibir, junto con el homenaje de esta casa y su presidente, tantos testimonios de pésame, flores y presencias que inundaron la sala de duelos, me di cuenta de que los años de aislamiento no habían disipado la fuerza del afecto personal hacia Ginés Jorquera. Me lo dijo una amiga clarividente que se sienta hoy en esta sala y que lo quería tanto como lo admiraba. Es que su nombre funciona solo. Dice Ginés Jorquera así de golpe y ya significa conocimiento cordial, caballerosa lealtad que se ganaba el cariño respetuoso e incondicional por parte de cuantos lo conocimos. La inteligencia de Ginés se recreaba fundamentalmente en la paradoja, de la que en este libro hay buenas muestras, en rimas como esta. Pa cantar a tono con la perra vía, Auserón Santiago, llamarse Juan Perro, decidió un buen día. En Comedio la escalera dedicabé el otro día, y aún sigo yo cavilando si bajabas o subías. Ese gusto intelectual por la ironía conocido por todos, aquí en esta casa está el boletín Underground, que escribía de forma paralela al oficial de la propia Asamblea, hizo una vez cortocircuito con su rotunda fidelidad institucional, dando lugar al más célebre de sus silencios. Esta Asamblea se construía ante la perpleja mirada de los cartageneros antes de poder verla como hoy la vemos, un todo que integra variedad mediterránea de sus componentes, una unidad hacia la que todas sus variantes convergen, pero hasta un miembro de mi tribunal de doctorado, al que traje aquí de visita contemplando las galerías, la escalera y el patio, después de haber visitado el hemiciclo, sin holística ninguna, me dijo muy solemne: es la primera vez que veo algo en que la suma de las partes no es igual al todo. Claro, era una manera erudita, que para eso era doctor, de decir lo que chocaba tanto a la gente, por lo novedoso y mezclado de su estilo, que no se hablaba de otra cosa en la ciudad. Un terreno de chistes malejos en los que Ginés tenía materia donde depositar el ingenioso brillo de algunas de sus conocidas paradojas. Pero su silencio resultaba sonoramente activo. Una tarde estábamos sentados en un café en la plaza del Ayuntamiento,
cuando el funcionario poeta Arsenio López Morado se acercó a nosotros y muy alto y muy serio, al saludar a mi marido, le espetó directamente: «Ginés, se te acusa de que te gusta la asamblea». Qué gran verdad pudo decir. Efectivamente, le gustaba la asamblea, nos gustaba la asamblea, sobre la base de una lealtad institucional que delimitaba a Ginés por sus 4 costados. Y aquí estoy yo poniendo voz a la personalidad del que fuera su secretario general, el autor de este libro que contiene su impulso creativo y su carácter, a ratos su biografía y siempre su talento artístico, como vemos en algunos de los dibujos de los que a lo largo de sus días hacía por doquier. Porque cuando Ginés Jorquera no estaba escribiendo, que escribía más que el tostado, Alonso Fernández de Madrigal, obispo de Ávila, según le decía Kiko Lauret, Ginés escribe más que el tostado. Cuando Ginés no estaba escribiendo, estaba dibujando. Las gratitudes a colaboradores, editores y artistas plásticos están escritas en este libro y las reitero aquí. A todos gracias. Pero aquí quiero darlas en mi nombre y en el de nuestras familias al anfitrión de este acto, don Alberto Castillo Baños, presidente de la Asamblea Regional, que accedió a la petición del patrocinador del libro, la Fundación Caja Murcia, cuyo caballero andante ha sido don Julio Mínguez Pelluz, quien ha ido encontrando en su director general, don Pascual Martínez Ortiz, la fidelidad que los años de gestión de este libro ha requerido. Doy las gracias a don Enrique Arnaldos por la amistosa y eficaz colaboración para que todos estuviéramos aquí bien recibidos. Y agradezco mucho que don Carlos Egea Crauel, presidente de la Fundación Caja Murcia, se siente en esta mesa, haciéndonos el gustoso honor de su presencia y de su palabra. Celebro ver entre nosotros a don Miguel Ángel Celdrán y a don Sisto Monteagudo, expresidente y presidente de la Peña Flamenca de Cartagena, de cuya junta salieron las primeras propuestas para la publicación de esta obra. Fue fácil aprobar aquella iniciativa, ha escrito Sisto Monteagudo para este acto, porque contábamos con Ginés Jorquera, un maestro de ética y moral dotado de una increíble creatividad para todos los palos del arte hondo, y contábamos con Génesis García, analista y divulgadora de este arte que ha hecho posible que este tesoro de la poesía flamenca vea la luz. Todos los adjetivos meliorativos que me dedicaba los he quitado, porque no es lo mismo que lo leyera él que me los lea yo. La Junta, algunos de cuyos miembros están también aquí con nosotros, aprobó también crear un concurso de letras con nombre de Ginés Jorquera para recoger a millares las perlas del arte hondo. A todos los presentes, diputados de esta asamblea y amigos todos, muchas gracias por vuestra compañía tan cordial. Y me alegra tanto como me conmueve especialmente la presencia de don Pedro López Millán, alcalde de La Unión, donde Ginés y yo tanto hemos vivido. Y cierro estas gratitudes trayendo aquí el nombre de don José María Pozuelo y Bancos, autor de las críticas literarias publicadas en La Verdad y en Zenda. Por una razón, porque ha sido mucho más que críticas literarias, porque sin saberlo él, yo no lo había hablado, fueron una respuesta a mi demanda, dado que yo, como editora, solicité los trabajos que ahorman este libro, el de don José Martínez, que se encuentra entre nosotros, el de don José Javier León. También enfoqué mi propio análisis interpretativo, estructuré la temática del libro con una intención determinada, prepararlo para que llamara dignamente a la puerta del saber académico. Y ha sido Pozuelo y Bancos quien nos ha abierto esa puerta.
Yo hubiera querido referirme aquí a los contenidos literarios y sociales y políticos de estas letras del arte hondo, y especialmente por estar en la Asamblea de Murcia, al Cádiz de las Cortes, a la Patria Constitucional, a las seguidillas del 23F que advierten: guardo mi casa con 2 leones, allá se avengan los salteadores. A los martinetes y tonás, a los juguetillos y cantiñas de la libertad, y por estar en nuestra ciudad, a la épica comarcal recreada en Santa Lucía y Cartagena con su mar y su sierra, y a la de la Unión con sus arrieros y sus mineros chicos y grandes, en quintillas dedicadas a cuestiones laborales y del jornal. Pero dados el vínculo y el recuerdo de Ginés que aquí nos unen, mis palabras están siendo antes un homenaje a su autor que a la naturaleza literaria del libro. No obstante, tomaré unos minutos para referirme al proceso histórico que ha hecho posible que esta obra esté sobre esta tribuna, un hecho impensable algunos años atrás. El caudal poético de este libro brota del mismo fondo antropológico del que fluye toda la lírica tradicional española, con un diferencial muy potente respecto a la de las otras naciones europeas, porque es la única que, siendo culta, nunca despreció lo popular. Una poesía sin parangón, precisamente porque toca el cielo con las manos untadas del fango del suelo que le sirve de levadura. Fluente tradicional de agua y de tierra y de sangre, amasadas con el espesante púrpura del conocimiento. Es la sabiduría honda, que llega hasta este libro escrito con palabras hispanas, gitanas e indianas, y que contribuye a retirar los velos detrás de los cuales la gran lírica española primero y su derivada, la lírica flamenca, después, estuvieron ocultas. El primer momento de ocultamiento fue decretado en el siglo XVIII por la cultura ilustrada, cuyo aniversario, como bien ha recordado nuestro presidente, se celebra precisamente hoy. Pero esa cultura ilustrada tenía su propia naturaleza en la que no entraba la apreciación por lo popular, y ese fue el choque con la cultura tradicional española. Esta cultura dominante bajo la nueva dinastía vencedora se mostraba despreciativa ante la gran literatura de nuestros siglos de oro, oscuros para el de las luces que desde Francia venía a alumbrarnos. El resultado no solo fue el manto de silencio sobre nuestros clásicos, sino que el chorro popular que inyectaba en nuestra literatura descaro, desplante, pasión individual, calle y marginalidad quedó cegado, y nuestra lírica popular por aquellos años colapsó. Ese silencio y desdén desaparecieron con el romanticismo, que se crecía reivindicando las líricas propias de cada nación, sobre todo la española, que en varias lenguas peninsulares había sido la más rica de todas. Sin que se nos oculte tampoco que los románticos alemanes, de quienes procedía el caudal emocional que alimentó a los Machado, al ponderar nuestra literatura áurea, también agradecían al pueblo español el haber sido el más fuerte ariete popular contra Bonaparte, de cuya ocupación las naciones europeas románticamente se defendían. Por ello, la raíz tradicional, no la ilustrada, la tradicional de esta obra de Ginés Jorquera, puentea el 18 para entroncar con todo el mordiente jácaro de la gran lírica culta española, que se miraba sin prejuicios en la marginalidad guitona y maja, jácara y canalla del canto y el baile hispanos. Se traza así en este libro, escribe Pozuelo y Bancos, un profundo vínculo con la tradición de los grandes poetas del siglo de oro, Cervantes, Quevedo, Góngora o Lope, que ellos supieron atender, y que otros grandes filólogos españoles, como el exiliado Rodríguez Moñino, nos transmitieron.
Pero los hijos liberales del siglo XIX, regeneracionistas mixtos de ilustrados y románticos, dando razones muy razonables, emprendieron una cruzada de salvación nacional contra la derivada más potente que nuestra lírica cantada y bailada había generado a esas alturas, el género flamenco. Leopoldo Alas Clarín, Francisco Rodríguez Marín y el más tardío Eugenio Noel fueron tan defensores del folclore como tonantes antiflamenquistas. Y a finales de siglo ya había sentencia. El folclore era declarado alma nacional. El flamenco era declarado canalla marginal. Un género al que se le llamaba ilegítimo porque eran los extranjeros quienes le daban preferencia identitaria cuando de simbolizar la nación española se trataba. Aquel desprecio social cedería ya en el siglo XX, en la estela revolucionaria del vanguardismo musical, literario y pictórico que alboreaba. Liderada por Manuel de Falla, Federico García Lorca, la Argentinita e Ignacio Zuloaga, entre otros muchísimos, en España se emprendió una nueva cruzada, pero ahora para dignificar socialmente el flamenco, un arte que las vanguardias adoraban por haber conservado en sus voces músicas milenarias y por su potente expresividad gestual. Cruzada reivindicativa que amplificaría la generación de los 50, el grupo pictórico del Paso y que llegaría hasta nuestra transición política. En esas alturas intelectuales, con García Lorca a la cabeza, quedó forjado el concepto de cultura honda, la cultura que ensalzaba la naturaleza musical y mito poética del arte hondo, con Moreno Galván, Caballero Bonal y Carlos Saura, entre tantos eminentes. Cultura honda sin la cual la lírica flamenca habría desaparecido entre los escombros de los cafés cantantes y sin la cual no estaría aquí este libro, el último eslabón de esta cadena, cuya presentación vamos a finalizar recordando cantadas algunas de las letras de Ginés Jorquera, que era un autor de alma ilustrada, bombeada por un corazón amigo del pueblo. Letras que parafrasean el existencialismo doliente más quevedesco, la pasión por la libertad, el amor constante más allá de la no vida, la melancolía por el paso del tiempo y los caminos sin retorno. Me quedo tan solo cuando tú no estás, que hasta el pensamiento que me hacía compañía contigo se va. Mi cuerpo en la tierra polvito será y será ceniza que ha de camelarte por la eternidad. Cosita imposible me empeñé en lograr, libertad en presidio y hasta salucita en la enfermedad. Caminitos sin camino son los que tengo que andar, que a todas partes señalan y a ninguna parte van. Estas letras nos traerán aquí no solo la ausencia más presente entre nosotros, sino que fieles a la suma de lírica culta y popular que las caracteriza, nos traen a Quevedo y a Cervantes, amigados por los siglos de la liturgia rezadora con Silverio Franconetti, el Tuerto La Peña y Paco La Perla, fusionados todos en la voz honda de Raquel Cantero, cantaora a la que debo gratitud sin límites por habernos regalado como despedida estas sigrillas, tonás y cabales de Ginés Jorquera, que estallan ante nosotros de tiempo eterno y de sentimientos universales. A todos los presentes, a todos los que no han podido estar aquí, aunque tanto lo deseaban, a todos, muchísimas gracias.
pensamiento, oh, que más acompaña contigo, oh, se va. Solo cuando tú no estás, mi cuerpo la tierra por vida Salucita. Y que mi casa
gloria ninguna. Ahora sí, con este extraordinario broche de oro que ha puesto Raquel Cantero con las letras de Ginés Jorquera, agradecer indudablemente a Génesis García la presentación, sobre todo la disertación, nos ha dado una lección magistral del devenir precisamente del flamenco dentro de lo que ha sido la propia historia de la literatura y del pensamiento. A don Carlos Egea, mi querido y admirado Carlos Egea, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, compañeros diputados, señoras, señores, secretaria general, muchísimas gracias por su presencia en este acto. Muy buenas tardes a todos. Gracias.